Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamante. Muchas gracias, señor presidente, estimadas y estimados colegas. Quiero en primer lugar asociarme a las palabras que recién acaba de pronunciar la asambleísta María Paula Romo respecto a las razones por las cuales es importante que aprobemos esta ley interpretativa. Pero quiero sumar un par de consideraciones y una propuesta de modificación al texto del artículo que se está proponiendo, y quiero explicar por qué propongo esos cambios. Como ustedes recuerdan claramente, en el debate de la Ley Orgánica del Servicio Público, uno de los contenciosos que dividieron esta asamblea fue precisamente este punto. En su debido tiempo, la asamblea no quiso prevalecer sobre el Ejecutivo en esta materia, pero me parece que la práctica y la experiencia, amén de lo conceptual, indican claramente las razones por las cuales era necesario precisamente dejar muy clara la autonomía de esta función del Estado en materia de su régimen laboral. Quiero agregar una consideración que va más allá del tema de la separación de poderes o de la autonomía funcional, o mejor dicho, que lo precisa más. ¿Cuál es el problema tal vez que más nos pesa cuando estamos pensando en hacer este cambio? Que aquí el ministro de Relaciones Laborales, que es el encargado por la Ley Orgánica del Servicio Público de establecer las normas de funcionamiento de los empleados del Estado, de los servidores públicos, es sujeto de fiscalización de esta asamblea. Y parece, por lo tanto, por decirlo menos, incómodo que sea el sujeto de fiscalización el que tenga el control del funcionamiento de los recursos humanos, de los talentos humanos que laboran en esta asamblea, además de las normas de funcionamiento laboral. Otro tanto ocurre con la función judicial. Por ello es que función judicial y función legislativa deben tener un régimen laboral de autogobierno frente a un sujeto político que es fiscalizable por ellas. No es tal vez el mismo caso de la función electoral o de la función de participación, porque en esos casos ambas, en principio al menos, habría que dudarlo porque en el caso del quinto poder tal vez podríamos pensar otra cosa, al menos en primera instancia no son fiscalizadores del ministro. Creemos muy importante, obviamente, para mantener la potestad fiscalizadora intacta, que esta ley interpretativa deje muy en claro que en las materias de nuestra gestión interna, en materia laboral, obviamente la Asamblea tiene sus propias normas. Quisiera agregar otra consideración. Es del caso que la naturaleza de la función legislativa, la naturaleza del trabajo que aquí se realiza, muchas veces no está encasillada dentro de aquello que se pensó en la Ley del Servicio Público. La Ley del Servicio Público está concebida en términos del funcionario estatal, normalmente de los servicios públicos o del ámbito ejecutivo. Las peculiaridades del trabajo legislativo muchas veces no pueden ser entendidas en el marco más general y universalista de una concepción del Estado como burocracia o como burocracia ejecutiva. Creo que en esa ley de servicio público, que es universal y general, que tiene que tener ese carácter de universalidad y generalidad, por cierto, no siempre se captura ese carácter y esa naturaleza. Por ejemplo, parece absurdo, disparatado, exigir de muchos de los funcionarios del servicio legislativo el régimen de horarios que rige, por ejemplo, para los servidores de un ministerio, por la naturaleza misma de nuestras funciones, solo por citar un caso. Por lo tanto, quiero enfatizar la importancia y la necesidad de hacer esta reforma, esta ley interpretativa, y quisiera, sin embargo, hacer una precisión que va a traducirse en una solicitud o en una propuesta de cambio del texto tal como está sometido para el primer debate. ¿Y cuál es el tema? Quiero proponer que se haga una diferenciación para el caso de las y los asambleístas en su calidad de dignatarios o dignatarias y el caso de los servidores legislativos de nombramiento o contrato de servicios profesionales ocasionales. ¿Y por qué voy a hacer esta precisión? La Ley Orgánica de la Función Legislativa no es clara, no tiene un desarrollo normativo sobre principios de obligaciones, deberes, derechos, ¿no es cierto? Si ustedes examinan la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta es extremadamente escueta en la precisión que sí tiene
la Ley Orgánica del Servicio Público, como digo, en materia de deberes, obligaciones y derechos. Quisiera proponer, por lo tanto, un articulado que diferencie el caso de las y los servidores legislativos de nombramiento a contrato y el caso de los y las asambleístas. Quiero sugerir que en el caso de los y las asambleístas, dignatarios de elección popular, se aplique la Ley Orgánica de la Función Legislativa y las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa y se deje a la Ley Orgánica del Servicio Público como norma supletoria y las regulaciones del Ministerio de Relaciones Laborales como referenciales. Igual prevalencia debe aplicarse para el caso de servidores legislativos a nombramiento a contrato en todos los casos que prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero dejando la Ley Orgánica del Servicio Público, así como su reglamento general y las resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales en todo aquello que la Ley Orgánica de la Función Legislativa no haya desarrollado. Esto se debe precisamente a la poco desarrollo que tiene la Ley Orgánica de la Función Legislativa en materia de regulaciones laborales, sin dejar de decir que en el futuro, si esta Asamblea decide desarrollar más su sistema de manejo de talentos humanos y de relaciones laborales, estas nuevas normas que se vayan incorporando obviamente tendrán la prelación y tendrán, por supuesto, la prioridad o prevalencia sobre las de la Ley Orgánica del Servicio Público. Enfatizando una vez más mi apoyo personal a esta ley interpretativa, voy a presentar a la Comisión esta propuesta de segregación en 2 incisos del artículo que se propone y una vez más reiterar mi apoyo a la iniciativa. Muchísimas gracias. Buenos días.